compartir con ustedes, sobre todo porque también como Karina, o tampoco como Karina, no somos especialistas en el siglo XIX, sino, y si eso tiene lugar en el siglo XX, digo lo de especialistas, no sé, tampoco ya ahora. Yo lo que quisiera compartir con ustedes después de estas dos brillantes exposiciones, la verdad que me ponen en un lugar un poco incómodo, hay unas preguntas, para nada originales creo, pero necesarias, que hablan del debate colectivo esta tarde acerca de las mujeres en el bicentenario de la independencia. Y en ese sentido me gustaría poner el foco no en algunas mujeres, sino en las mujeres como sujeto histórico. Por ahí, en el sentido contrario de lo que decía Karina hace un rato, ¿no? De la imposibilidad de individualizar a estas mujeres que hacían estas audiciones radiales, ¿no? Con sus consejos y demás, la imposibilidad de conocer el nombre y el apellido, a mí me interesa hacer la operación inversa, ¿no? Visibilizar a estas mujeres que de por sí son anónimas porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de hablar en la radio, ¿no? Pero en todo caso fueron igualmente protagonistas de la historia y de la historia de este bicentenario. Yo me voy a referir en todo caso al segundo centenario, no al bicentenario, sino al segundo centenario pensado en este largo siglo XX hasta el 2016, digamos, de 1916 al 2016, por decirlo elegantemente, digamos, siglo XX nada más. Y para ello me valgo del análisis de uno de los procesos de visibilización de las mujeres, que es aquel ligado al reconocimiento de sus derechos sociales. Fundamentalmente el de su aporte desde su rol de madres al desarrollo productivo, en tanto proveedoras de trabajadores, pero también de consumidores, y a la comunidad nacional, ¿no? A los estados nacionales, tanto generadoras de ciudadanos y soldados, por lo menos estos soldados hasta la abolición del servicio militar obligatorio en 1994, ¿no? Hoy las más jóvenes por ahí no tengan esos relatos familiares respecto de la angustia que generaba en la familia, ya no en las mujeres y los varones, ¿no es cierto? Esos sorteos famosos de cuando los hijos o los varones jóvenes iban a ser sorteados para hacer el servicio militar, ¿no? Y esto todo en aras a contribuir a la comunidad nacional, y lo digo críticamente, por supuesto. Y el primer interrogante sería entonces, ¿en qué medida el constructo normativo, es decir, las leyes que reconocen el derecho de las mujeres a maternar, ¿no? A ser madres, está inscrito en el proceso de construcción de un orden, de cierto orden, orden que es político, fundamentalmente la construcción de los estados nacionales, pero que también es socioeconómico, en la medida que garantiza la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Y ahí entran los ciudadanos, y entran los soldados, que pertenecen a los estados nacionales, pero también entran los productores y los consumidores en el siglo XX. Y aquí me gustaría introducir la pregunta de por qué, por ejemplo, recién a partir de la década de 1930 se traduce en leyes el descanso pago antes y después del parto para las mujeres. A pesar de que ya existía una agenda muy nutrida de demanda de fines del siglo XIX, desde las más diversas posiciones políticas, académicas, sindicales o religiosas, todas ellas con distintos objetivos y posiciones, que incluyen a médicos, funcionarios, legisladores, obreros y obreras, representantes del feminismo o del paternalismo político. Todos ellos ya habían conformado una agenda, o estaban conformando una agenda desde fines del siglo XIX, pero recién en la década del 30, claramente, y esto lo digo en función de un trabajo que hemos escrito hace unos años, un libro que hemos escrito hace unos años con Karina, respecto justamente del origen, ¿no? De la asistencia materno-infantil en Argentina, que tiene su origen en un conjunto de leyes, pero una de ellas, que es conocida como la ley Palacio, tiene que ver con justamente el reconocimiento de
la licencia por maternidad previa y posterior al embarazo, que dicho sea de paso, no difiere mucho de lo que tenemos hoy en día. A un bicentenario de esa ley, de esa ley no difiere mucho en los días, por ejemplo, ni respecto del cuestionamiento de por qué es la madre y no la madre ni el padre o el padre, ¿cierto? Pero bueno, son todas estas preguntas las que nos hemos hecho con Karina en ese libro. Y ahí creo que la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, junto con la necesidad de un mayor número de productores, ¿no? Salvo los periodos de crisis donde lo que se necesitan son más ejércitos de reserva que productores para bajar el salario, y de consumidores, son funcionales los tres procesos al desarrollo del capitalismo dependiente en la región latinoamericana. Y acelerar, y esto es lo que efectivamente en la década de los 30 termina, para mi visión, acelerando los tiempos legislativos para que la salud reproductiva de las mujeres sea reconocida como un derecho. La salud reproductiva de las mujeres, no la salud de las mujeres. La salud reproductiva. Pero justamente creo esta matriz estructural, la de la construcción de ese orden político y socioeconómico, creo, lo que impone límites a este reconocimiento de este derecho, a la puesta en práctica de la legislación y a las posibles reconfiguraciones en la demanda de reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Cada vez que se reconoce un derecho se abre la agenda de nuevos derechos, pensando en la asignación universal por hijo. Una larga lucha respecto de quién tiene que cobrar esa asignación, si el varón, que la cobró, o la mujer. Bueno, finalmente se le otorga a la mujer, son las mujeres que las que finalmente cobran esa asignación, pero se las carga con la responsabilidad, con más tareas respecto de las obligaciones sanitarias y escolares de sus hijos, ¿no? Digo que si no son cumplidas no se recibe esa asignación. O sea, nosotros decimos, la apertura de... Ahí protestó. La apertura de determinados derechos abre la agenda de nuevas demandas de derechos a ser reconocidos. Y solo entonces, para nombrar algunos ejemplos, que podríamos pasarnos creo que la tarde entera pensando y nombrando ejemplos, de estos límites, ¿no? que pone la estructura a estos procesos de reconocimiento de derechos, me permito recordar que la licencia pre y posparto ha sido largamente resistida por los empleadores, pero también muchas veces por las propias trabajadoras, que siguen corriendo el riesgo de perder su trabajo si hacen uso de su licencia. Que las salas cunas y guarderías en los lugares de trabajo, contempladas en esa ley y en sucesivas modificaciones, a casi 80 años de... Acá seguimos peleando por el jardín maternal. A casi 80 años de su legislación son más una utopía que una realidad. Que si esto es terrible para las trabajadoras urbanas, lo es más para las trabajadoras rurales, que ni siquiera están sindicalizadas, ni siquiera trabajan en el sistema formal y se exponen a las mismas inequidades respecto de su trabajo y de su condición materna, que los procesos de precarización laboral son mucho más generalizados en el caso del trabajo femenino que el masculino, que la salud de las mujeres solo sigue pareciendo importar en virtud de sus capacidades reproductivas y durante su periodo fértil, después se acaba todo el interés, incluso durante su periodo fértil y cuando son madres. La mayor parte de las mujeres que están aquí, si han atravesado seguramente esa experiencia, saben que nos da hierro solamente para que el pibe nazca sano. Una vez que expulsamos al pibe, que quedamos totalmente desnutridas, anémicas y demás, igual, arreglate sola, nadie te va a recetar y ninguna cobertura social va a cubrir efectivamente la forma de hierro, ¿no es cierto? Porque la salud de la mujer en sí misma no importa, lo que importa es la salud reproductiva, el útero, ¿no es cierto? Y ahí todas las investigaciones que hay respecto de el cáncer
cuello de útero, la vacuna obligatoria contra el HPV, ¿no es cierto?, etcétera, 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 que son efectivamente claras operaciones a favor de cuidar a esas mujeres solo en su calidad de madre, no en su calidad, digamos, uno podría decir, bueno, finalmente, ¿no?, en consecuencia se cuida a las mujeres, pero es una operación bastante sinuosa para llegar a ese resultado. O más aún, estos límites civilizados en que persista la incapacidad social y política de sentir el placer sexual de la reproducción, o de reconocer la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Es en este sentido que me permito preguntarme qué bicentenario y qué independencia es posible, bicentenario y qué independencia es posible hablar en el marco de la supervivencia de un orden patriarcal. Y me permito aludir a una frase que escuché en una serie inglesa el otro día, de un policial que me encanta. No la del midwife, que ya me la vi toda. Ahora vamos por los policías, ya no queda nada. Hay una serie muy, muy linda que hay unos cuantos devotos que se llama Call the Midwife, llame a la partera, ¿no?, que es excelente. Si la pueden ver, síganla porque está muy bien hecha y pone un montón de discusiones de las que aquí se han tratado. Pero es un policial, digamos, donde hay una investigadora mujer que es subordinada a un varón que llega y enseguida le dan el mejor puesto, ¿no? Entonces ella le pregunta en un momento de furia, ¿por qué nosotras hacemos el trabajo y ustedes haciendo? Es la pregunta que nos hemos hecho todos, me parece, en algún momento de nuestra vida. Y con estas a conciencia, un poco para cicatear las exclusivas preguntas, me gustaría abrir el debate. Bueno, estamos a sala llena, así que nada, muchísimas gracias por participar. La verdad que nosotros pusimos en el Facebook panel de lujo porque la verdad que lo sentimos así. Nos parece además maravilloso poder poner estas actividades de cara. Nosotras trabajamos en muchos barrios, con muchas compañeras que fuimos conociendo en este recorrido que es el No Me Cayó Nada, así que poder invitarlas a la universidad a compartir con 3 investigadoras que son especialistas en sus temas, pero que además ponen a la disposición el tiempo para esto, para que las mujeres seamos visibles. A nosotras nos llena de orgullo contar con estas mujeres en la universidad como docentes y en nuestro trabajo cotidiano en el No Me Callo. Cintia es de la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela, con quienes laburamos en lo cotidiano y que nos permiten, presentamos como su faceta académica, pero los conocemos de ahí. Estamos girando una hoja para que pongan sus datos, sus mails. Las invitamos al 31 Encuentro Nacional de Mujeres, a todas, que es en Rosario, así que las interesadas nos preguntan y me parece que está bueno tomarlo de Carolina y de preguntas, opiniones. La idea es hace mucho calor acá adentro, pero la idea está también en poner en ustedes y en lo que estén interesadas y en lo que quieran aportar todo lo que hemos escuchado y también todas las inquietudes que tenemos. Nosotros cuando nos planteamos este panel, además era con esa intención de, es en el bicentenario, no solo de hace 200 años, nos quedan tantas cuentas pendientes de las mujeres que está bueno, siempre decimos nosotras, tomarnos este rato para pensar en nosotras, siempre hace bien, así que la palabra es de ustedes. Yo quería, porque hablamos siempre de las mujeres en su rol reproductivo, y se me viene siempre a la mente las mujeres cuando dan de amamantar en espacios públicos.